Le cuento que el pasado viernes 3 de diciembre fue presentado este libro, Grandes Historias de Lothar Schwager, tomo 3, del profesor de historia y escritor Luis Torres Ayllón. Y ahora estamos con él para repasar lo que fue esta presentación, para repasar también estas historias del club de Coronel Lota de la Cuenca del Carbón, como quiera llamarle. ¿Cómo está Luis Torres? Bienvenido. Hola Hernán, un gusto saludarte y saludar al programa Área Chica y agradecerte la oportunidad de comentar lo que fue ese viernes bien emotivo con el lanzamiento de nuestro tercer libro sobre Lothar Schwager. Primero quiero felicitarte, ¿verdad?, por esta presentación, pero también quiero resaltar el lugar que escogiste para poder hacer la presentación del libro. Me pareció fantástico. Se trata del pabellón 83, ahí en el sector Fundición, así se llama, que no visitaba esos lugares 1000 años. Me permití recorrerlo también un poco. Está muy cambiado todo. Y muy significativo, además, que haya sido ese lugar escogido para la presentación, Luis. Sí, para que los auditores entiendan, el pabellón 83 es un centro que actualmente trabaja todo el tema de identidad, historia y patrimonio en la comuna de Lota, y el edificio es un pabellón naturalmente, pero que está declarado como monumento histórico nacional. Bueno, de 2 o 3 pisos, algo así, ¿verdad? Sí, 3 pisos. Es un pabellón que albergaba antiguamente, cuando era época de la minería del carbón, ese pabellón albergaba a 30 familias en su interior. Son 3 libros, 3 tomos de las grandes historias de Lothar Schwager. Este, el verde, tomo 1, grandes historias de Lothar Schwager. Después vino este otro, y vayan observando el color de las tapas, grandes historias, tomo 2, y este, grandes historias de Lothar Schwager, tomo 3. Yo aquí estoy feliz porque escribí el prólogo de este libro. Agradezco a Luis Torres la invitación. La verdad que fue algo para mí muy significativo, porque es también relacionarse primero con la historia y relacionarse con nuestros padres. Mi padre me llevaba al estadio desde muy pequeño, y lo mismo ocurría con Luis y con nuestro amigo San Martín, con mucha gente. Por lo tanto, uno se va quedando con aquello, ¿verdad? Hablaba de los colores de los libros. Esos son los detalles que partamos por ahí, Luis, para que lo vayas resaltando. Y, a ver, como tú bien dijiste también, estos libros nacen fundamentalmente en homenaje a mi padre, que hace muy poco tiempo falleció y que naturalmente quisimos homenajear porque él fue el que nos puso la lamparita en el pecho allá por el año 1974, y desde ahí hemos estado siguiendo el equipo de la lamparita. Y, y los colores son significativos porque son los colores de nuestro club, de Lothar Schwager. El verde representa a Lota, el rojo que lanzamos el viernes a Coronel, y ambos son unidos por el negro del carbón, que es el segundo volumen de grandes historias de Lothar Schwager. Cuéntale, Luis, al público, cómo nace esta cercanía. Bueno, ya nos decías porque tu padre te llevaba desde pequeño, pero comunicacionalmente, ¿cómo, en qué momento nace este interés por plasmar en libros la historia de la institución? Bueno, desde chico, desde niño, empecé a recortar y juntar todo lo que podía encontrar de Lothar Schwager. Otros tiempos se compraba el diario, salía la ficha del partido el día lunes, recordarás también los álbumes que uno juntaba en ese tiempo, en donde uno, en el caso personal, buscaba especialmente las láminas del equipo minero. Luego me titulé de profesor de historia, y eso me significó a mí, por decirlo de alguna forma, profesionalizar toda esta documentación, este papeleo que yo tenía.
y el año 2005 generamos una página que se llama www.aguantelota.blogspot.com, que desde el 2005 hemos ido en primera instancia poniendo recuerdos, historias, homenajes a jugadores, y que a medida que fue pasando el tiempo, la comunidad minera, no sé si me exigió, pero por lo menos lo tomó como un lugar de encuentro, y que me obligó incluso a hacer prácticamente la actualidad del Lota Schwager casi semana a semana. Y con ello, naturalmente, con tanta información, pudimos en primera instancia, yo he generado libros de historia de otra naturaleza, y en ese contexto dije, bueno, pasó lo de mi papá, y el homenaje que yo podía hacer y lo que yo sé hacer es esto, y toda la información de Lothar Schweiger empezar a plasmarla en estos libros que desde el 2018 ya han estado, ¿verdad?, en circulación. Luis, en la presentación del libro expusiste detalles que son muy interesantes de conocer y que me gustaría que se los contaras al público. Fundamentalmente, a ver, primero en ese lanzamiento que por problemas de aforo, naturalmente, en base a la pandemia, teníamos muy pocas personas presentes, pero sí se transmitió a través de algunas redes sociales. Eh, Explicamos en primera instancia lo que era un estadígrafo, lo que era una persona que se dedica a juntar datos, pero naturalmente darle después un significado, una explicación. Segundo, explicamos naturalmente qué traía este tercer tomo de Grandes Historias de Lothar Schweiger, que son fundamentalmente campañas, y en el caso de este está el origen de Lothar Schweiger con su primer torneo profesional. Tuvimos la suerte de conversar largamente en más de alguna oportunidad con el primer presidente de Lothar Schweiger, el señor Guillermo Álvarez. Segundo, viene la primera gran campaña del equipo minero en el año 1967, con el famoso 7-5 de Lothar Schweiger a Concepción, allá en Collao. También trae lo que es la campaña de Lothar Schweiger en 1970, cuando fue el primer año que jugó en primera división y llegó a la liguilla incluso del título de esa serie en aquel año. Y además trae la campaña de 1990 de la Apertura, que es una campaña que yo siento que la gente la ha olvidado mucho, pero que llegamos a una final con Puerto Montt en el zona sur, y que la gente no recuerda mucho. Y en los tres libros nosotros hemos puesto estadísticas del equipo minero. En el uno pusimos toda la estadística de Lothar Schweiger en primera división. En el segundo pusimos toda la estadística de Lothar Schweiger en Copa Chile. Y este nos trae toda la estadística de Lothar Schweiger en torneos oficiales de la Primera B o la antigua Segunda División. También hay que decir, un muy buen prólogo de tuyo, Hernán. Creo que también, si me permites decirlo, creo que es importante señalar que lo que dijimos en el día del lanzamiento, allá ese día viernes, que eh, también quisimos, a medida que iban saliendo estos libros, homenajear a aquella gente como tú, ¿verdad?, que está domingo a domingo en los estadios, a veces por amor al arte, y que naturalmente merecen un reconocimiento de alguna forma. Así que los tres prólogos han sido a través de comunicadores sociales y deportivos, como el caso tuyo, y que públicamente también te agradezco ese aporte a este libro. No, el agradecido soy yo, eternamente. Luis, tres libros, se muestran los tres colores que identifican a la institución. Significa que sobre Lothar Schweiger van a ser tan solo, y digo tan solo, anótese, esos tres libros o vienen más. Se suponía que el primer libro salía el 2018, tuvimos la oportunidad de sacarlo en ese año. El segundo, el 2019, también tuvimos la posibilidad de sacarlo ese año. Lamentablemente la pandemia hizo que no pudiéramos ir a archivos, bibliotecas, contactarnos con personas para poder, obviamente, fundamentar de mejor forma el texto.
y recién ahora en diciembre del 2021 estamos sacando este tercer libro de Lothar Schweiger. Eh, el proyecto personal, porque esto hay que señalarlo, esto es un tema netamente personal, con apoyo muy, muy precario de los hinchas en el sentido, ¿verdad?, de la preventa. eh, Pretende dos libros más. Pretende. Uno es de grandes partidos de Lothar Schweiger, ¿ya? Y segundo, de grandes jugadores de Lothar Schweiger. Y ahí hay un temazo porque naturalmente han pasado cientos de jugadores por el equipo minero y el gusto peculiar de los hinchas naturalmente hace que, ¿por qué falta este cuando puse este otro que tal vez obviamente pudiese generar algún tipo de polémica, pero para eso falta mucho todavía? Y mi sueño, que yo lo he conversado incluso con Jairo Castro, presidente de Lothar Schweiger, mi sueño es hacer un libro de oro del equipo minero en donde salga toda la información de Lothar Schweiger, pero ya ahí estamos hablando de palabras mayores, entendiendo que los costos de impresión son extremadamente caros en nuestro país. Qué bien, buena noticia. A propósito de eso, me permito preguntarte, Luis, en la presentación del libro no vi a nadie del club, al presidente o algún dirigente. ¿Qué, ¿Por qué no asistieron ellos? ¿Por qué se ausentaron o no? Yo me imagino que fueron invitados. Sí, sí, fueron invitados y tuvimos ratificación de su presencia, pero poco antes de iniciarse el lanzamiento, un par de horas antes, me llaman y me señalan que tienen una reunión imprevista con ANFA regional por toda esta situación que está pasando el equipo minero en la actualidad y que lamentablemente no tenían la opción de llegar al lanzamiento. Lamentable porque alguien por lo menos debió haberse hecho presente. Hay partes en donde conversaste y contaste algunos antecedentes que son muy interesantes, como por ejemplo aquella conversación con el primer presidente que tuvo el club. Y sería bueno que también nos contaras hoy porque sacaste del mito algo que siempre existió. Sí, bueno, sacamos del mito varias cosas, porque realmente yo creo que aquí, primero, señalar que uno no tiene la verdad absoluta en ningún caso, pero todos nosotros, todos los que estamos cercanos al equipo minero, tenemos algunas concepciones que desde nuestros padres, desde nuestros abuelos nos señalaban, o que fue tal vez un comentario que se fue generalizando y quedó plasmado como una verdad y que todos la asumimos, ¿ya? Dentro de ello, eh, si me permites, hubo un momento en que yo llegué a mi casa un día y me llega un WhatsApp de un número desconocido y me dice, señor Luis Torres, quiero agradecerle su aporte a la historia del Club Lothar Schweiger, etcétera, y le tengo un regalo. Yo, obviamente, sorprendido porque cuando a algunos llegan mensajes medio desconocidos, uno siempre le pone algunos límites. Y más adelante me dice, le envío el contacto de don Guillermo Álvarez, primer presidente de Lothar Schweiger. Él está lúcido y por la edad que tiene, y en este momento está esperando que usted lo llame. Te comento que lo llamé en forma inmediata y eso tiene que haber sido tipo 7 de la tarde y yo creo que terminamos de conversar a las 10 de la noche tranquilamente, si es que no más. Una persona muy agradable, un caballero, me contó mucha información, me documentó de mucha información, no solamente de Lothar Schweiger, sino que de la vida de Lota como ciudad en aquel tiempo. Él fue uno de los gerentes que tuvo el equipo, perdón, que tuvo la empresa carbonífera y que obviamente lo generó como presidente de Lothar Schweiger. Y entre los mitos que me fue sacando estaba el gran mito que siempre nosotros dijimos, y especialmente los que somos lotinos nos aferrábamos a ese mito, que era que se había acordado en algún momento que Lota Schwager fuera de local en un año en Coronel, un año en Lota, un año en Coronel, un año en Lota. Y él me señala
casi textual, me dice: yo nunca firmé un documento de esa manera y nunca se discutió un tema de esa naturaleza. Él es primera fuente, no lo puedo dudar, eh, no puedo dudar tampoco de su memoria, porque créeme, Hernán, que es una persona que está extremadamente lúcida, activa. Yo lo fui a visitar a su casa en su momento y me anduvo incluso, una persona sobre 80 años, anduvo manejando sin ningún problema en Santiago, lo que todos sabemos qué significa en ese, en ese lugar. Así que, no, varias cosas que me comentó, alguna documentación que me mostró en su casa y obviamente un mito que hay que derribar. Otro aspecto que también me gustaría resaltar es que tuviste dos invitados, exjugadores, uno exjugador y técnico de Lota Schwager, que me gustaría que también hablaras de ellos y por qué los invitaste a ellos. Me hubiese gustado haber invitado a muchos más exjugadores, pero lamentablemente pudimos invitar a dos, ¿ya? Por el tema de aforo. Uno fue el volante Jorge Herrera, que vive actualmente en Concepción. Es una persona que me contactó su hijo hace un año aproximadamente, y él me entregó mucha información con respecto a los primeros años desde el punto de vista deportivo del equipo minero. Él fue jugador de Lota Schwager en el año 1966 y 1967, ¿ya? Hemos tenido cautivado una buena amistad, conversamos continuamente, un hombre bien culto, y obviamente creo que uno tiene que ser agradecido de quienes lo apoyan, y naturalmente él fue un gran aporte para la primera parte de este libro, así que esa fue la razón de la invitación de Jorge Herrera. Y el segundo que invité fue Guillermo Quiroga, lateral derecho, en los años 66 a 1971, fue entrenador de Lota Schwager en la década del 80, pero lamentablemente en el caso de él, creo, está sufriendo ya Alzheimer, y, y creo que él merecía un homenaje en vida. No, fue si, no sé si es grande o pequeño el homenaje que se le hizo, pero por lo menos que se le reconozca a él en vida, ¿verdad?, el aporte que le hizo a la institución. Grandes personajes indudablemente de este club. Bueno, Luis, los libros están muy entretenidos, los estoy revisando y hay mucha gente que se ha contactado con usted para hacerle la compra de los libros. Sería bueno que repitiéramos aquello para que en una de esas, en otro punto del país, también se interesan por contactarlo, por adquirir estos libros. Fíjate que ha tenido una buena recepción. Bueno, tú bien sabes, desde Calama, por ejemplo, que tenemos libros por entregar. Puerto Montt tenemos que mandar libros. En Santiago estuve hace 2 semanas atrás entregando ya varios libros a la gente del fútbol, porque la gente, aquí hay dos tipos de posibles lectores. Uno, naturalmente, el hincha minero que quiere conocer la historia de su club, y el otro es el hincha del fútbol que quiere aprender, que quiere leer sobre distintos aspectos del fútbol, no solamente nacional, sino que internacional. Y felizmente ha habido como una camada de historiadores deportivos que están sacando libros de distintos clubes. Te comento que hace poco salió el de Everton 1976, salió hace poco el de Puerto Montt, el de Coquimbo, salió del Lister al Depor, de Deportes Linares. Hay varios libros que se están publicando de fútbol chileno, y es bueno eso porque estamos rescatando especialmente, y para mí, y yo creo que tú compartes esta opinión, la época más linda del fútbol, que fue de los Sí, 90 para atrás. sin ¿Ya? duda, sin duda. Sí, a mí personalmente no me gusta el fútbol de ahora, lo veo, no lo voy a negar, pero prefiero el fútbol de antes, ese fútbol en donde la camiseta era más importante que el par de lucas que se puedan ganar. Bueno,
Decíamos que no tan solo libros sobre fútbol escribe, sino que también como profesor de historia hay mucho sobre la zona, sobre la provincia de Arauco, particularmente, en que te has dedicado a investigar y a escribir. Sí, bueno, yo soy profesor de historia, director de una escuela básica allá en Arauco y, y mi trabajo también ha sido desde el punto de vista investigativo. Hemos publicado 6 libros tanto de Lota como de Arauco desde el punto de vista histórico, de barrio, de celebraciones, la historia completa de la ciudad de Arauco, etcétera. Entonces, es un trabajo que habíamos desarrollado con anticipación y que tal vez me sirvió como para poder generar estos otros 3 libros, porque en más de alguna oportunidad, más de alguien me ha preguntado, por ejemplo, me gustaría escribir un libro, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, siempre le hemos dado los pasos a seguir, pero como teníamos esta experiencia previa, se nos hizo un poquito más fácil para nosotros generar estos libros de Lothar Schweiger. Algo más que nos encantó de lo que mostraste en la presentación del libro fue un video que obviamente nos trasladó en el tiempo porque fue recordar cómo era el Estadio Federico Schweiger en sus comienzos, cuando aparece esta institución Lothar Schweiger. Sí, comentarte que gracias a la colaboración de Ignacio el Nacho Valenzuela, que todos lo conocemos naturalmente, periodista de Canal 13, me regaló hace un tiempo atrás, eh, cuando estuvo en mi casa, un video aproximadamente 40 segundos, algo así, aprox, en donde sale un partido de Lothar Schweiger en el Federico Schweiger ante Concepción del año 1967. Es el video más antiguo de la historia minera. Es mostrar un video cortito que no tiene audio, no tenía audio, y que se encontró en las bodegas de Canal 13 y que muestra el estadio, muestra el equipo, muestra a un minero haciendo de jefe de barra, muestra al público, las vestimentas. Es un video muy emocionante porque naturalmente, como bien dice, nos traslada a una época que nosotros prácticamente no estábamos o éramos muy pequeños como para poder asumirlo. Vamos a ver de inmediato esas imágenes. Es emocionante indudablemente ver estas imágenes que nos remontan a aquel año 1967, ¿verdad? Un empate a 1 ante Deportes Concepción que le permitió al cuadro lila avanzar, eh, ascender, ¿verdad?, de categoría, y Lota tuvo que esperar un poco más. Sí, ese era un partido faltando 3 o 4 fechas aproximadamente para terminar el campeonato. Eran los dos equipos que estaban peleando más el título. Ese año solamente ascendía uno y bueno, Lota tenía que ganar y lamentablemente ese partido lo empató a 1 y bueno, el equipo del norte del Biobío fue el que salió campeón en ese momento. Nosotros tuvimos que esperar 2 años más para subir a primera división. Luis, finalmente veo que atrás tienes un escudo de Lota Schwager, ¿verdad? Un banderín. Sí, es el cuadro que subió a Tercera A el 2019. Ah, perfecto. Sí. Y tú tienes la camiseta de Lota. ¿Me permites Sí, mover un por poquito favor. la cámara? Mueva la cámara nomás. Estoy con la camiseta de este año de Lothar Schweiger. Y bueno, tengo una pequeña colección de camisetas acá en mi casa que aproximadamente son como unas 30 camisetas que tenemos dando vueltas. Luis, y si tienes tantas camisetas, las tendrás por ahí, me imagino. Mira, no las tengo las 30 aquí a mano, pero tengo algunas. ¿Quieres que las Algunas. muestro? ¿Cuánto? ¿Unas dos, tres? A ver, muéstremelas.
¿Se alcanza a ver? Sí. Sí, 2011. 2011. Esta, yo la encuentro bonita, pero fue un mal año para Lothar Schweiger. 2003. Ah, ya. Este es del 2007, el último año de Lothar Schweiger en primera división. Esa me encanta. Esta es la del primer año en el profesionalismo en el siglo XXI, ¿no? Que fue el 2002. ¿Se Sí, alcanza a ver? perfecto. Con cristal incluso. Pero la que te voy a mostrar ahora, Hernán, fue una gestión que hicimos con un amigo que lamentablemente ya no está, don Mario Castillo Amigo. Yo fui dirigente de cadetes el año 1994, ¿ya? Y ese año se jugó el Año Mundial. complicado. Sí, muy complicado, porque nadie quería ayudar y por eso entramos. Ese año fue del Mundial. Fue el Así es, Mundial. en Estados Unidos. Sí, el año 94, eh, la selección alemana jugó con una camiseta que tenía rojo, amarillo, negro aquí, ¿ya? Y nosotros, la persona que yo nombré, don Mario Castillo Amigo, y yo, fuimos y hablamos con el embajador de Alemania en Santiago, y el embajador de Alemania le dijimos que nosotros éramos del club Lothar Schweiger, que nuestro nombre venía de Federico Schweiger, alemán que estuvo en la zona minera y generador de las minas de carbón de Coronel, y le gustó la idea de apoyar al club, ¿ya? Y nos regaló, no en el momento, nos llegaron después naturalmente, nos regaló las camisetas originales de la selección alemana, ya para nuestra serie juvenil del año 94. Ah, perfecto. Y mira, sí, son originales. Es más, ahí está, voy a tratar de mostrar el escudo Sí. de la selección alemana, ¿Y aquí esas, en qué momento las utilizó Lothar Schwager? en la juvenil del año 94. El último año de Lothar Schwager. Sí, para mí el último año histórico de Lothar Schweiger. Don Luis Torres Aillón, profesor de historia, escritor, siempre compartiendo con nosotros y comentando el fútbol. Gracias, Luis, y felicitaciones reiteradas por este libro Grandes Historias de Lothar Schwager, tomo 3. Comentarle a la gente cómo lo puede conseguir, escribirnos al correo aguantelota@gmail.com o a las redes sociales del blog, que son el Facebook Aguantelota Schweiger y el Twitter @blog Aguantelota. Gracias, Luis. No, gracias a ti, Hernán, por la invitación y felicitaciones por tu programa que, yo creo que es una cuña tremenda para el deporte regional.